En el desierto todo suena más fuerte. El viento no solo sopla, habla. La arena no solo cae, acusa. Y el silencio te pone frente a lo que llevas dentro, sin distracciones, sin sombras cómodas. Por eso el desierto no es solo un lugar, es un espejo. Aquel campamento ya tenía rutina. Amanecía, y antes de que el sol se pusiera duro como piedra, la tierra alrededor se cubría de ese pan extraño que nadie sabía explicar del todo. Maná lo llamaban. ¿Qué es esto? Caía como escarcha, como un misterio masticable. No era banquete, pero era provisión. No era lujo, pero era vida. Al principio, todos lo recibieron como una respuesta. Llegaron a decir que sabía a algo dulce, a aceite, a pan recién hecho. Era una señal diaria de que no estaban abandonados. Pero la gratitud, cuando se repite sin conciencia, puede convertirse en costumbre. Y la costumbre, si el corazón se vuelve blando, termina en desprecio. El murmullo empezó lejos, como empiezan las cosas que luego incendian un pueblo entero. No se gritaba en plazas, se susurraba junto a fogones. No se anunciaba, se contagiaba. ¿Otra vez maná? Me aburre el mismo sabor. ¿Te acuerdas de Egipto? Al menos allá había carne, había ollas, había variedad. Egipto. La palabra era un anzuelo. Nadie decía esclavitud cuando tenía nostalgia. Decía comida. Nadie decía látigo. Decía pepinos, melones, cebollas. La memoria humana tiene un talento peligroso. Pintar de colores lo que antes era cárcel, si el presente exige paciencia. A alguien, quizás un joven con voz alta o un viejo que ya no tenía fuerzas para callarse, soltó la frase que terminó de abrir el agujero. ¿Quién nos dará carne? Como si Dios fuera un mercado, como si el pan del cielo fuera una ofensa, como si la libertad no costara renuncias, como si el desierto no fuera un camino, sino un castigo. Y de pronto, la queja se volvió coro. Hubo llanto. Gente llorando frente a sus tiendas como si estuvieran muriendo de hambre, cuando en realidad estaban hartos de depender. Porque no era solo por carne, era por control, por capricho, por esa necesidad de sentir que la vida está en tus manos y no en las manos de nadie más. Moisés lo vio todo y lo sintió en el pecho como una piedra. Era el peso de un pueblo que había visto milagros y aún así se quejaba. Un pueblo que había cruzado el mar y ahora estaba derrotado por el menú. Esa noche, Moisés se apartó. No para planear, para desahogarse. ¿Por qué me pusiste a cargar con esto?, le dijo a Dios en la oscuridad. Yo no soy el padre de esta gente. No puedo con sus demandas. No puedo con este llanto. No puedo. No era rebeldía. Era agotamiento. La clase de cansancio que solo conoce quien lidera a otros cuando los otros no quieren cambiar por dentro. Entonces vino la respuesta. No como un regaño de frase corta, sino como una decisión firme. Habría carne, no un día, no dos, no un antojo, una semana completa, un mes completo, hasta que se les saliera por la nariz, hasta que se dieran cuenta de lo que estaban pidiendo. Porque hay veces en que el juicio no es que Dios te quite algo, sino que te conceda tu deseo sin filtro para que veas lo que realmente eres cuando te dan rienda suelta. Los líderes fueron convocados. Se levantó una tienda especial. El campamento respiraba ansiedad. La noche olía a expectativa, a hambre mezclada con orgullo. Y al amanecer, el desierto cambió de cara. Primero, un viento, no una brisa suave.
Un viento como si viniera desde el borde del mundo, cargado de polvo, golpeando las telas de las tiendas, silbando entre las estacas. Un viento tan intenso que hacía que los niños se taparan los oídos y los ancianos miraran al cielo con el corazón apretado. El aire traía algo más, un sonido distinto, un aleteo, luego cientos, luego miles. La gente levantó la mirada y vio una nube viva acercándose desde lejos, como si el horizonte se hubiera oscurecido. Codornices, bandadas enteras, empujadas por el viento, cansadas por la tormenta, cayendo cerca del campamento, bajando tan bajo que era casi como si las hubieran arrojado a propósito. No eran unas cuantas para una comida, era una invasión. Al principio hubo silencio, ese segundo en que el cerebro no cree lo que ve, y luego estalló el campamento. Gritos, risas, carreras, manos levantadas, redes improvisadas, niños persiguiendo aves torpes, hombres y mujeres gritando el mismo pensamiento sin decirlo. Por fin, la gente empezó a recolectar, como si la vida dependiera de eso. No pensaban en mañana, pensaban en acumular. No pensaban en medida, pensaban en ventaja. Los que habían llorado por carne ahora competían por montones. Algunos recogieron tanto que parecía que estaban llenando graneros en pleno desierto. Las codornices se apilaban. Se las veía por todas partes, en mantas, en canastas, en manos temblorosas, en montículos cerca de las tiendas. Se encendieron fuegos. El humo subió en columnas. El olor a carne se extendió como una promesa cumplida. Y ahí estaba el detalle más oscuro. No era gratitud lo que se respiraba, era triunfo, era desahogo, era esa sensación de ganamos, como si Dios hubiera sido presionado hasta ceder. Comieron rápido, como quien teme que se lo quiten. Comieron sin pausa, como quien está decidido a llenar un vacío que, en realidad, no es del estómago. Comieron con risa y con exceso, con grasa en los labios, con dedos sucios, sin preguntarse por qué esa abundancia se sentía tan desesperada. Pero el desierto no se olvida, y Dios no es un cajero automático. Mientras aún tenían la carne en la boca, así de inmediato, así de crudo comenzó la desgracia. No fue un susto ligero, no fue una simple indigestión. Fue una caída, una plaga, un golpe invisible que empezó a tumbar personas en medio de la comida. Uno se llevó la mano al pecho, con los ojos abiertos, como si no entendiera. Otro cayó de rodillas, sin fuerza. Un niño gritó el nombre de su padre. Una mujer soltó el cuenco y buscó aire, pero el aire era arena y el corazón era miedo. El campamento, que hace minutos era fiesta, se volvió caos. Se escucharon lamentos más reales que los de la noche anterior. Antes lloraban por carne, ahora lloraban por vida. Los fuegos seguían encendidos, pero la alegría se apagó. El olor a carne se mezcló con el olor de la tragedia. Nadie quería mirar lo que estaba pasando, pero todos lo veían. Moisés salió entre las tiendas y vio cuerpos, vio familias abrazando a los que ya no respondían. Vio montones de codornices, aún sin cocinar, junto a montones de dolor ya imposible de tragar. Y entendió, el problema nunca fue el maná. El problema fue la codicia, la queja, la nostalgia por la esclavitud disfrazada de preferencias, el deseo que se vuelve amo. Cuando todo terminó, cuando el viento se calmó y el polvo se asentó, el campamento quedó distinto, más silencioso, más pequeño, con huecos en las filas, con miradas que no se atrevían a pedir más. Tuvieron que enterrar a los muertos.
muchas tumbas, tantas que el lugar no se pudo recordar por otra cosa. Lo llamaron Kibrot Hataavá, tumbas de la codicia. Ese nombre quedó como una marca, no para asustar por deporte, sino para advertir con precisión. Hay deseos que, cuando los conviertes en derecho, se vuelven veneno. Hay quejas que cuando las alimentas, te cambian el corazón. Y hay momentos en que Dios te deja experimentar tu anhelo desordenado no porque te ame menos, sino porque quiere mostrarte lo que ese anhelo hará contigo si lo gobierna. Desde entonces, cada vez que alguien del campamento veía el maná al amanecer, ya no lo miraba igual, porque ahora sabían que el pan del cielo no era poco, era suficiente, y que el verdadero hambre no estaba en la boca, sino en el espíritu. El desierto seguía siendo desierto. Pero ellos, por fin, tenían una lección escrita con arena, viento y tumbas. La provisión diaria puede parecer simple hasta que entiendes el precio de despreciarla.